Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de estar una vez más en su casa. Nos gozamos, nos libertamos, nos sanamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Damos gloria a Dios por esa bendición que el Señor nos ha dado, hermanos. Yo quiero hablarles hoy, que es el día de la independencia mexicana, hermanos. Yo quiero hablarles, yo le he puesto por título el águila y el establecimiento de la libertad de Cristo. Miren, en nuestra cultura, hermanos, dice que los mexicas llegaron al lago de Texcoco, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y dice que ellos recibieron una profecía, y esa profecía decía que donde estuviera un águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente, ahí se iba a establecer la gran Tenochtitlán, ¿verdad? Bueno, si no lo saben, hermanos, les voy a mandar un link para que ustedes chequen esa introducción, hermanos, y vean cómo Dios trajo una promesa, hermanos. Para muchos de esto lo que les voy a hablar es una locura, pero bíblicamente, hermanos, está tomado en cuenta nuestro territorio como una promesa. Y esa promesa hoy se cumplió, porque yo puedo creer en Dios y saber que les dio una libertad, que les dio santificación, que les dio sanidad. Pero eso es para el que cree, hermano, y para el que grita gloria a Dios, aleluya, porque lo siente en su corazón. Aquel que no es libre no habla, aquel que no es libre no puede sentir las corrientes del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y por eso en esta noche, hermanos, yo les quiero hablar de esto. Dice la historia que antes de que el pueblo mexica pudiera llegar al lago de Texcoco, hermanos, y poder establecer la gran Tenochtitlán, dice que tuvieron que vagar por más de 2000 años, hermanos, buscando esa promesa. Y cuando ellos vieron cumplida esa promesa del águila parada sobre el nopal, comiendo una serpiente, dice que sus lágrimas empezaron a correr. Hermanos, ¿saben por qué? Porque cuando Dios da una promesa se cumple. Amén. Y muchos no creen en el Señor, aunque estén en una iglesia. Dios les está dando la promesa de sanidad, Dios está dándole la promesa de liberación, y ellos no gritan amén. Ellos siguen siendo, hermanos, incrédulos en las promesas de Dios. Y por esa razón muchas veces no prosperamos. Pero estos hombres que recibieron la revelación, hermanos, dice que caminaron por más de 2000 años. Y cuando vieron el hecho cumplido, ellos empezaron a derramar sus lágrimas, como les había comentado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el águila es una promesa que Dios ha dado. Miren, hay muchísimos versículos bíblicos que la Biblia establece al águila como un ser, como un animal. Ciertamente la ley de Moisés lo llama impuro porque no es comible, pero tiene características al grado que la Biblia dice que los querubines, aquellos seres celestiales que tenían 4 caras, dice que una de ellas era con cara de águila, hermanos. Y hoy vamos a entender esto. Si tú verdaderamente, yo creo que antes, cuando tú no estabas en Cristo, yo creo que en estas fechas tú loqueabas, tú gritabas el grito, tú gritabas las paganeces del mundo. Pero yo te puedo asegurar que si tú entiendes, que si tú disiernes esta palabra, tú te vas a gozar, porque sales a una libertad, pero sobre todo para una dependencia de Cristo. Amén. Si nosotros, hermanos, no creemos en la dependencia de Cristo, no tenemos nada que hacer aquí. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios hoy tiene una promesa para ustedes. Hoy vamos a hablar del águila, hermanos, que devoró la serpiente. Ya me va a decir, ay, pastor, usted es muy mexicano. Eso no lo había yo escuchado. Pero está en la Biblia, hermanos. ¿Saben? Si ustedes estudian un poco más de miles de años atrás, cuando la tierra se le conocía como la Pangea, hermanos, pueden ver dónde estaba situado México con las promesas que Dios daba. Así que les va a quedar de tarea. Amén. Amén. Y para el otro sábado, el que me lo conteste, me voy a invitar a comer un café con pan. Amén. Bueno, vamos a ir a Deuteronomio,
a Deuteronomio 32:11, y ahí se va a basar nuestra enseñanza. Amén. Así es que ustedes tienen que ser como el águila, hermanos. ¿Sí? ¿Están aquí? Amén. ¿Sí se oye? Amén. Bendito sea su nombre. Dice Deuteronomio 32:11, en el nombre de Jesús, como el águila que ronda su nido, revolotea sobre sus polluelos, así extendió él sus alas, lo tomó, lo llevó sobre sus plumas. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, Él nos toma con sus plumas. Amén. ¿Sí están aquí? Amén. Entonces es algo que yo quiero, hermanos, en esta noche, que ustedes puedan entender y poder salir, hermanos, del valle en el que se encuentran muchos de ustedes. ¿Saben? La iglesia de este tiempo no prospera porque no quiere ir sobre las alas del águila. Dice la ciencia, hermanos, que el único animal que se atreve a hacerle frente al águila es el cuervo, que se monta en su espalda. Aunque el águila va volando, el cuervo se monta en su espalda y le empieza a picotear la cerviz para matarlo. Pero el águila, hermanos, como es un ave sabia, una águila tiene una visión, pero no solamente visión de ojos, sino que tiene una visión mental, hermanos. ¿Y a qué voy con esto? Que dice la ciencia que el águila no se va a poner a discutir o a pelear con el cuervo de que se dé la vuelta, porque muy fácil podría darse la vuelta el águila y prensarla, ¿verdad? Con la garra, ¿verdad? ¿Está aquí? Amén. Pero la palabra dice y la ciencia dice, hermanos, que el águila empieza a subir. El águila empieza a subir, hermanos, y llega a tal grado, a tal altura, que el cuervo se queda sin oxígeno y cae. El águila no está para perder el tiempo y pelear con cosas que no debe. Por eso esa promesa que Dios a través de X factores le da a estas personas nos lleva al águila, hermanos. Porque el águila nos habla, miren, el águila nos habla de ser un padre de júbilo. Y lo que menos a veces tenemos es el júbilo o el gozo de la salvación, como dice la palabra de Dios. Tenemos, cuando nosotros empezamos a ir sobre sus plumas del águila, hermanos, o sobre las promesas de Dios, eso nos habla de esperar con confianza. ¿Cuántos confían? Amén. Pero confiar de que no es que te empiece a dar el ataque, no es de que te empieces a tronar los dedos, sino confiar y decir, Señor, hoy tú me diste algo, tú me diste mi sanidad, tú me diste mi liberación, tú me diste lo que yo necesitaba en esta noche. Y en eso, hermanos, yo espero. Como el águila empieza a subir, no importa la altura, Dios te lleva sobre las alas, Dios te lleva sobre las plumas. Eso es esperar, hermanos, en esperanza. Y no nada más empezar a suspirar por tonterías, empezarse a lamentar y empezarse a inclinar hacia la desesperación. La Biblia nos dice que tenemos que inclinarnos a la presencia. Amén. Había un rey, Ezequías, que cuando vio aquel gran pueblo, hermanos, que quería destruir a Israel, él no puso los ojos, él no se inclinó hacia aquellos guerreros que venían hacia el rey y le dijo, oye, sí, te voy a dar todo. Él dice que puso su esperanza en Jehová. Y él dice que dobló sus rodillas en el templo y empezó a orar, empezó a clamar y le decía, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Jehová. Tú le diste promesa a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Jacob, y lo que tú me digas, yo haré. Y ahí es donde se empieza a inclinar el rey. Y dice el Señor, ¿sabes qué? No te preocupes, porque caerán a filo de espada tus enemigos. Amén. Y dice la palabra de Dios
que al otro día, cuando él se levantó, dice que ya no había ningún enemigo que sitiara la ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios. Y en eso, hermanos, nosotros, si queremos ir sobre las plumas del águila, tenemos que aprender a inclinarnos a Dios. Amén. Aprender a encontrarnos con Él y acercarnos. Miren, hermanos, muchas veces no nos podemos acercar a Dios porque es mucha nuestra incredulidad, es mucho nuestro raciocinio y, hermanos, sobre todo, mucha la dureza del corazón. Y por eso no recibimos, porque por eso Santiago dice, pedimos, pero pedimos mal. Porque no hacemos la voluntad de Dios, no empezamos a curar nuestro interior del día que pasamos por la calamidad. Dios da batallas para exaltar su nombre. Amén. El Señor da batallas para ser procesados como el oro, hermanos. Por eso, si tú quieres ser como esa promesa del águila, hermanos, devorando a la serpiente, tú tienes que empezar a fabricar tu vida espiritual como el oro y ser impulsado, incitado por el Espíritu de Dios. Amén. Dejar de ser ese cristiano que a mí me da flojera verlos. Cristianos que no creen en una promesa de Dios. Cristianos que no pueden cambiar su mentalidad. Cristianos que son niños espirituales, como dijo el apóstol. Cristianos que no quieren convertirse. Cristianos que no quieren comprometerse. Que no quieren bautizarse, hermanos. Por eso tenemos que aprender en esta noche. Hay una promesa. Dios a cada nación le ha dado una promesa. Y México no es la excepción. El punto está que Dios dio esa visión. El águila comiendo una serpiente por la sencilla razón que dice Lucas que podríamos hollar serpientes y escorpiones en su nombre. Amén. Pero aquí lo que tenemos que aprender es a fabricar una vida espiritual. Fabricar mi vida espiritual dentro del altar. No que hoy soy espiritual, hoy Dios me tocó y mañana yo me olvido de lo que Dios y la promesa de Dios me ha dado. Y por eso estamos como estamos. El día que tú te arrepintieras de corazón, el águila estará ahí como promesa, devorando a la serpiente que te ha querido derribar. Amén. La serpiente está ahí por un propósito, que es para que tú no alcances las bendiciones de Dios. ¿Se acuerdan que hay una promesa de Dios? Bueno, cuando Jacob bendice a sus hijos, a sus 12 patriarcas, ¿se acuerdan? Una de esas promesas dice, y tú, Dan, serpiente tortuosa junto al camino, que muerdes el carcañal de los viajeros. ¿Quiénes son los viajeros? Nosotros somos los viajeros. Nosotros vamos en un camino donde la serpiente sale y te muerde el carcañal. No te deja caminar. Sigues siendo incrédulo, sigues siendo como eres. Y la serpiente, cada vez que tú dices voy a caminar para llegar a Canaán, viene y te muerde. Pero está el águila. Dice la ciencia que el águila está parada en el peñasco. Un águila nunca se va a parar en la tierra a ver qué onda, qué cae. No, el águila siempre va a estar mirando desde arriba, desde la victoria. Amén. Por eso el águila tiene un 99% de efectividad cuando ella caza. Porque no es como uno que, ay, a ver qué sale, si Dios quiere que me lo dé, si Dios quiere que me bendiga. No, el águila mira, observa, está sigilosa, no se mueve, y en ese momento toca. Y así quiere el Señor. Así quiere el Señor que tengamos una vida espiritual, que no hablemos, porque cuando hablamos la regamos. Bueno, Proverbio lo dice, que el que mucho habla, tonterías dice. En la multitud de palabras hay estupidez de espíritu, dice la Biblia latinoamericana. O sea, no hay razonamiento. Aquel que habla mucho la riega. Pero el águila no está gritando, el águila está silencioso.
viendo lo que está haciendo y pues, ataca, come. Y si nosotros tuviéramos un poco de esa vida espiritual que Dios quiere que seamos como el águila, tuviéramos victoria en todo. No tuviéramos la calamidad por la cual pasamos. No tendríamos la aflicción por la cual nos aflige nuestra alma. Porque el águila estaría expectante. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros vamos sobre las plumas o vamos creciendo como esa águila, hermanos, podemos ser poderosos y brillantes. Podemos relucir lo que Dios ha traído a nuestras vidas y brillar como el oro para ser agradable. No porque quiera yo quedar bien con las personas, sino porque yo tengo la característica del águila. Por eso los querubines tenían cara de águila, hermanos. Y ellos tenían características espirituales poderosas para no caer. Y eso, hermanos, en esta noche tendríamos que entender. Para poder ser como el águila, tendríamos que entrar a la casa de sabiduría de Dios. Y el salmista decía, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando tú estás buscando la presencia de Dios, Dios va a traer gotas de sabiduría. Dios va a traer gotas de conocimiento. Dios va a traer gotas de entendimiento. Por eso, cuando uno está en la presencia de Dios y verdaderamente uno ha arrepentido su alma en silicio, hermanos, viene la sabiduría. Deja de haber problemas. Yo veo a las personas, hermanos, muchas veces se me acercan y me dicen, pastor, ya salí de una y me metí en otra. Y los problemas no se están acabando en mi vida, pastor. Empeora. Y entre más quiero buscar a Dios, más empeoran. Por la sencilla razón que no has entrado a la casa. Puedes estar en los atrios, pero cuando entras a la casa, va a venir la sabiduría. Amén. Y esa sabiduría va a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver a las personas. Y no es porque yo le quiera hacer su gusto, es porque sé de qué pata coger esa persona. Y yo no me puedo rebajar como el águila, no se pone a pelear con el cuervo, sino que el águila sigue subiendo hasta alcanzar su objetivo, hasta alcanzar ese principio que Dios quiere que alcance. Amén. Y ese es el punto de la independencia, hermanos, del pecado. Yo me independizo del pecado, pero me vuelvo dependiente de Dios. Porque sin Él no puedo hacer nada. Sin Él yo no puedo ser libre. Aunque yo diga, yo no me meto con nadie. Yo tengo un trato de vivir una vida bien. No me peleo con nadie. No, hermano, el punto no es eso. El punto es que la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Y aunque tú tengas muchas capacidades, no vas a alcanzar el propósito que Dios quiere que alcances. ¿Están aquí? Amén. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos. Bueno, pastor, ¿y entonces por qué los 3 colores de la bandera? ¿No? El verde, el blanco y el rojo. Hay un propósito en todo, hermanos. El verde, hermanos, nos habla del color de la esperanza, que significa la nueva vida y la vida eterna. La vida de santidad que Dios promete para aquellos que le buscan de corazón. ¿Están aquí? Por eso yo quiero, hermanos, que independientemente que hoy estamos en la casa de Dios, cuando tú mires la bandera, tú digas, hay una esperanza para mí. No porque soy mexicano, sino porque mi nación es celestial. El apóstol Pedro dice que no somos de este mundo, sino que somos embajadores del Evangelio. Somos extranjeros y peregrinos, sino que somos ciudadanos del reino de Dios, dice la palabra. Cuando tú entiendas eso, cuando mires la bandera vas a decir, Señor,
gracias, porque tú cada día y en toda tu creación, tú manifiestas que estás conmigo. Amén. Y esto, hermanos, tiene que hacer entender. Por eso, miren, hay muchas veces, a veces no entendemos cosas, ¿no? Lo hacemos por costumbre o por otras cosas, pero siempre vemos, por ejemplo, banderitas en algún lugar, vemos escudos, porque ellos lo relacionan al poder, ellos lo relacionan a la autoridad. Pero cuando nosotros volvamos a ver esos elementos, hermano, vamos a saber de dónde viene la bendición. Y como dijo el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre. Amén. Y el blanco, pastor, el blanco es el color de la pureza, de la justicia, de la luz y de la verdad. Por eso el apóstol Pablo en algún momento dijo, el que crea ser santo, santifíquese más, purifíquese más. Miren, hermanos, es muy fácil estar sentado en una silla, es muy fácil aprenderse todo lo que yo hablo. Lo difícil es vivirlo, ejecutarlo. Pastor, pero es que a mí me enoja cuando yo veo la injusticia. Sí, yo lo sé, pero no somos Dios para resolver el mundo, porque si no ya lo hubieran hecho un caos. Ya lo hubieran hecho un caos, hermano. Por eso tenemos que entender cuando Dios hace las cosas. El blanco habla de la verdad y la esperanza y la santidad que nosotros tenemos que vivir. No una santidad de que yo no le hago mal a nadie, si yo soy bueno. Nadie es bueno. Bueno, solo Dios. Y el rojo simboliza la sangre. Está relacionado con el sacrificio y también con el fuego de su presencia. Por eso la Biblia dice que cuando Dios crea a Adán, su nombre no era Adán, era Esh, rojizo, con sangre en el rostro, con fuego en el rostro. Miren, hermanos, si verdaderamente tuviéramos el fuego en nuestro corazón, en nuestro rostro, otra cosa sería nuestra vida. No nos complicaríamos como nos la complicamos, porque Jehová estaría resplandeciendo por nosotros. Jehová estaría dándonos lo que necesitamos cada día. Pero eso tenemos que aprenderlo, hermanos, día a día, con los procesos, como yo les decía hace rato. Para poder ser como el águila, tenemos que pasar por el proceso. Y nadie quiere el proceso. Nadie quiere el dolor, nadie quiere el sufrimiento, nadie quiere el vituperio, las habladurías. Nadie lo quiere. Pero si nosotros no lo recibimos, nunca podremos ser como el águila. Nunca podremos ser formados. Porque queremos ser como el pájaro negro ese que le pica la espalda al águila. Seríamos cuervos y no águilas. Que nos alimentamos de pura carroña, de lo que yo quiero, de lo que yo siento. Cuando hay una promesa, es del águila parado en el nopal devorando a Satanás. Job 39:27 dice: es por tu mandato que el águila se eleva y pone en lo alto su nido. Miren, tenemos que entender que cuando Job dice esto, le estaba diciendo: es por tu mandato que el águila se eleva. ¿Saben? Es por su mandato que nosotros tenemos que aceptar y admitir todos los mandamientos de Dios en nuestra vida para que todo nos salga bien. Ahí está la promesa de Jehová. Ahí está la promesa del Señor. El Señor dice que si nosotros nos elevamos, vamos a vivir una vida agradable, pero también una vida aliviada. ¿Cómo se siente una mujer cuando está en parto? ¿Verdad? Y cuando se alivia, ¿cómo queda? ¿Verdad? Eso es lo que dice el Señor. Si nosotros, Él está permitiendo en esta noche que nosotros nos elevemos como el águila. Y cuando nos elevemos, Él nos va a aliviar. Él nos va a dar descanso. Porque quiere decir que nosotros anhelamos apresurarnos para arrancar nuestras debilidades.
para arrancar todo lo que nos está haciendo daño a nosotros mismos. Tenemos que empezar a arrebatar y atender la ayuda de Dios, porque muchas veces le decimos: Señor, ayúdame, pero no atendemos a su consejo. Es como aquel que se acerca: pastor, necesito un consejo, y el pastor gastó su tiempo y le da el consejo, y miras esto, y aquel dice: pero lo voy a hacer de esta manera. Échale ganas. Dios no te va a bendecir porque no seguiste el consejo del sabio. Amén. Entonces la Biblia dice que si queremos ser como el águila, tenemos que atender a la ayuda de Dios. Tenemos que cargar con compromisos, conducirnos y consumir todo lo que hay dentro de nosotros que nos está afectando nuestra vida espiritual. Amén. Solamente así podremos levantar el vuelo y poder decir: hay libertad y perdón en mi vida. Amén. Hay libertad y perdón en mi vida para poder producir vida, para poder respetar al Señor y soportar lo que venga, porque sé que Él me va a sostener, porque Él es sublime y me viste de vestiduras blancas y resplandecientes. Hay promesas tan hermosas en la Biblia, hermanos, que nosotros tenemos que tomarlas en nuestro corazón. Miren, yo veo mucho cristiano incrédulo, mucho cristiano, perdón por la expresión, mediocre, porque pelean más por quién tiene la razón que por examinarse a sí mismo y reconocer la posesión de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que nos acordemos de Él antes que venga el quebranto, antes que venga la calamidad, porque cuando viene la calamidad, Él sube como el águila y nos mira desde su trono y dice: no hiciste caso, y por eso estás como estás, por eso estás enfermo, por eso estás en escasez, por eso no prosperas, porque no seguiste el consejo del Altísimo. Amén. ¿Están aquí? Sí. Qué hermoso está eso, ¿ah? Amén. Y muchos miramos nuestra bandera y otras creencias heréticas que dicen: no saludes a la bandera porque estás adorando. No, hermano. Dios dejó símbolos para que nosotros pudiéramos poner nuestros ojos a los montes, porque de ahí viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Amén. Pero cuando tú tienes la visión de lo que hoy les estoy hablando, miren, hermanos, tú dices: papi, tú eres lo máximo, porque tú dejaste ese estandarte. Tal vez muchos dirán que es que lo hicieron por cultura, otros lo hicieron por esto, pero hay algo donde se está manifestando una gloria para podernos hacer subir como el águila, para poder cambiar nuestra vida, para poder prosperar, para poder que Él derrame sus bendiciones sobre nosotros. Amén. ¿Están aquí? Amén. El Salmo 103:5 dice: Él te sacia de cosas buenas en el primor de tu vida, de modo que se renueve tu juventud como el águila. Miren, hermano, ya así ya. O sea, ¿qué es lo que quiere el Señor? Dice: Él te sacia de cosas buenas. O sea, todo lo que Dios tiene para ti es bueno. Pero nosotros no queremos lo bueno. Nosotros no queremos saciarnos. Si Dios nos da, ¿que por qué nos da? Si no nos da, ¿por qué no nos da? Y empezamos, hermanos, a crear y a generar problemas en nosotros mismos. ¿Están aquí? Amén. Entonces mira, cuando la palabra saciar, hermanos, en hebreo es llenarse o tener satisfacción. Miren, muchas personas Dios les bendice y no se sienten satisfechas, no se sienten saciadas. ¿Se dan cuenta? Saciar habla de tener abundancia, de llenar, pero también, hermanos, en el lado del dolor habla de queja y estar insatisfecho. Ay, si Dios me hubiera hecho más alto, no tuviera yo que pasar estas situaciones. Ay, si Dios me hubiera hecho güero,
otra cosa fuera de mí. Si Dios le hubiera placido que tú fueras más alto y más güero, tú hubiera hecho. Dice la Biblia que Él nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Entonces aquí lo que yo me puedo dar cuenta, que Dios nos sacia, Dios nos da. El problema somos nosotros que estamos insatisfechos con todo lo que nos da. Amén. Si nos da, ¿por qué nos da? Si no nos da, ¿por qué no nos da? Y el águila sigue estando en el trono. El águila sigue estando en el risco más alto, viendo cómo los otros depredadores nos matan, nos consumen. Cuando Él desearía que estuviéramos en esa peña viendo cómo derribar, cómo comer, cómo pisotear a la serpiente. ¿Están aquí? Amén. Entonces tenemos que entender que nuestra juventud, hermanos, no consta de la edad. La juventud, hermanos, nos habla de ser nuevos en nuestro interior, de tener esa actitud, hermanos, ser renovados, reconstruir nuestra vida, componer nuestras actitudes. Eso nos va a rejuvenecer en nuestro interior, y por eso dice la Biblia: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu abatido seca los huesos. Por eso en esta noche, hermanos, depende de ti si quieres renovar y reparar tu vida. Ya no del Señor, porque el Señor está aquí. El Señor les ha hablado, el Señor les ha dado, pero depende de ti lo que tú quieres hacer. Si tú en esta noche quieres ser renovado y reparado, Él dice: tienes que subir como el águila y dejar de preocuparte por lo que no tienes y por lo que tienes. Únicamente ocúpate de mi presencia, ocúpate de mi gracia, ocúpate de conocerme, porque yo te llevaré a las alturas. Amén. Yo te llevaré a las alturas, dice el Señor. Y la palabra águila, hermanos, en hebreo es nesher, hermanos. Nesher. Y esto, hermanos, está compuesto por 3 símbolos, hermanos. Que se los voy a poner aquí. ¿Qué es una kaf? Es una kaf, hermanos. ¿Están ahí? Perdón, es una nun. Es una nun. Es una nun. Y el nun es así, hermano. Es una resh o es una shin. Es una shin, que están las tres personalidades del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y hermanos, está una talet, hermanos. Y la talet es así, hermanos. Esto, hermanos, nos habla de estar frescos. ¿Cuántos están frescos? No que me digan: pastor, ya estoy sudado. No, frescos, hermanos, en la manera de pensar, frescos en pensar en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre. Eso es estar fresco, hermanos. Y estar fresco, hermanos, nos habla de ser ungido, de ser fértil, de estar lleno de vida, hermanos, pero sobre todo acomodados y poderosos en la presencia de Dios. Esto es algo tremendo, hermano. Miren, por eso cuando nosotros tenemos el conocimiento de las cosas que se mueven alrededor y vemos nuestra bandera, hay mucha gente que se burla. Los chavos están ahí en la chocha cuando es ¿cómo se llama? El homenaje, la ceremonia de homenaje. Pero cuando tienes conocimiento, mis lágrimas se derraman. Y no por la bandera, sino porque le digo: cuán maravilloso. Cuánto amor, cuánto poder tú nos estás manifestando a través de estos símbolos, y nosotros somos como símbolos de eso. No vemos ni entendemos la magnificencia de lo que tú nos estás. Imagínate, donde quiera que tú caminas, el Señor te dice: sube, te bendigo, quiero que seas próspero, quiero que seas fresco,
Quiero que tu rostro sea hermoso. Quiero que tú seas joven por dentro, que tengas las fuerzas del búfalo. Y nosotros seguimos caminando como que buscamos dinero, con la cabeza hacia abajo, porque la serpiente nos sigue mordiendo. La serpiente se sigue alimentando de las fuerzas que tenemos en nuestro carcañal, cuando Él ya estableció un camino perfecto y el águila nos está cuidando desde la cima, hermanos. Amén. Tenemos que empezar a ser brillantes. Tenemos que empezar a ser buenos, ser felices y regocijarnos en todo lo que el Señor nos da. ¿Están aquí? Pero sobre todas las cosas, hermanos, un águila, hermanos, un águila tiene entendimiento. Un águila entiende las cosas antes de hacerlas, antes de ejecutarlas. Y eso es donde el Señor nos dice, entonces, pastor, ¿cómo yo puedo hacer para tener entendimiento? Tú tienes que empezar a ser un maestro de la palabra. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo eso. Debiendo ya ser maestros, tienen necesidad de leche. Y por eso no hay una bendición materializada. Porque hacemos berrinches, porque nos quejamos, porque somos infieles, porque no podemos permanecer fiel a Dios cuando la Biblia dice que Él permanece fiel por siempre. Amén. El Señor quiere ser nuestro poseedor para poder ser fundados en un entendimiento genuino como el que marca la palabra. Esto que hoy les hablo, hermanos, el águila, el establecimiento de la libertad en Cristo, tenemos que asimilarla. Tenemos que ser como el águila. Y qué buen día cayó, ¿no? 16 de septiembre, hermanos, para poder dar este mensaje. Amén. Porque tal vez como mexicanos estamos celebrando la independencia de México, ¿verdad? Pero como cristianos tenemos que celebrar la dependencia en Jesús. Quiero subir en esas alas de águila. Quiero que el águila cubra mi vida. Quiero que el águila me defienda en mis debilidades. Quiero que el águila me haga subir hasta las moradas celestiales. Amén. Y tenemos que empezar a caminar en ese regocijo del Señor. ¿Cuántos están aquí? Tenemos que empezar a impulsar nuestra vida para levantarnos. Ya no es de que pastor ore por mí, pastor, ¿qué hago? Tú tienes que empezar a levantarte. Porque el águila, miren hermanos, pónganme atención. Hay una característica del águila que ningún animal lo hace. El águila cuando ya se siente cansada, que sus alas ya están, sus plumas están dañadas, que ya no tiene el mismo filo de antes el pico, él sube a la cima y con la piedra, hermanos, empieza a quitarse el pico, empieza a quitarse las plumas, empieza a quitarse las garras y queda como un pollo pelón. Y en ese tiempo es un proceso de rejuvenecimiento. Y cuando el águila tiene un nuevo pico, tiene un nuevo poder. Y cuando empieza a volar, corta el aire con tal facilidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Tienes que empezar a estrellar tu vida en la roca que es Cristo. Tienes que empezar a tallar hasta que quedes como un pollo pelón, sin defensa, sin argumentos, porque es donde va a empezar a salir el poder de Dios. El apóstol Pablo lo describió de esta manera: porque cuando soy fuerte soy débil, y cuando soy débil soy fuerte. Así es que en esta noche, hermanos, yo les compartí lo que hoy estamos celebrando desde la perspectiva de Dios, desde el crecimiento de Dios. Dios quiere que seamos como el águila, que no nos pongamos a pelear con el cuervo, sino que subamos hasta que Él se canse y muera, se desmaye por la falta de oxígeno, y nosotros sigamos subiendo hasta la patria celeste. Amén. 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 Bendito sea su nombre. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias por este mensaje. Nos despedimos de nuestros hermanos de las redes sociales, Señor.
nos quedamos con nuestros hermanos de casa, Señor. Thank you.